Muy buenas noches. Mañana se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta noche en Palacio Nacional concluyó una reunión con padres, madres y sus representantes, de la que salieron decepcionados, sin más datos de lo que han pedido de información supuestamente no proporcionada por los militares, como el resto de la conversación interceptada por el ejército entre el GIL, Gildardo López Astudillo, y Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía en Iguala, sobre el traslado de los normalistas, o 17 de ellos, aquella noche del 2014. Enseguida les presentaré más detalles al respecto. Antes, en el expediente del caso en poder de la Fiscalía General de la República, hay testigos clave que no han sido interrogados. Permanecen prófugos, como Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o Huereque. Su fotografía permanecía reservada en ese expediente hasta esta noche. Aquí los detalles. Él es Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana. Hasta hoy su rostro había quedado bajo resguardo dentro del expediente del caso Iguala, iniciado por la entonces Procuraduría General de la República. Sus apodos, Rana o Huereque, fueron reiteradamente mencionados por otros de los detenidos que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuántos estudiantes traían? Dicen que eran 44, porque así que los había contado uno por uno. No, ¿Quién dijo? Ellos dijeron, ¿quién? El Pato y el Huereque decían, son 44 o 43. El dúo estaba aquí y ya los agarraba de aquí y los jalaba, ya los dejaba caer así. Y entonces cayéndose así, ya le dice al terco, La Rana o el Pato, los agarraban y ven para acá, para acá. ¿Quiénes estaban ahí metiendo las cenizas? Estaba el Rubalín, estaba el Huereque, el Guasa, el Pato, el Jonah, estaba yo, Chabelo. Así consta en las declaraciones ministeriales de El Pato, el Duba, el Chereje, el Cepillo, el Jonah, el Lucas, y en testimonios limpios y libres de actos de tortura, como los de los hermanos Sotelo Salinas, conocidos como el Peluco y el Oaxaco, quienes declararon de lo sucedido frente a su abogado, representantes del GIEI y del Centro PRO. Otro relato de alto valor probatorio y que menciona a La Rana o Huereque es la entrevista desclasificada, obtenida por Milenio vía transparencia, que Juan Miguel Pantoja Miranda el Pajarraco dio a visitadores de la CNDH cuando estuvo detenido en 2018. El Pajarraco lo ubicó como el Huereque, de quien mencionó tenía ese apodo por güero, que siempre le decían así, que era sicario del grupo y siempre andaba armado, que tenía tatuajes de rana en la espalda y unas flamas en el brazo, que participó en los hechos y disparó contra los estudiantes que se movían, que estuvo en el grupo que bajaron de la camioneta a los estudiantes. Al presentarle la fotografía, de puño y letra, escribió: es el verdadero Rana. En 9 años, él, Edgar Damián Sandoval Albarrán, no ha rendido cuentas ante las autoridades. Fuerzas federales lo buscaron desde el 2014 y en 2018 creyeron haberlo detenido, pero se equivocaron de persona. En seguimiento a la línea de investigación en torno a la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el día de hoy, elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron en las inmediaciones del municipio de Cocula a Eric N., probable integrante de una organización criminal que opera en la región. Eric N. no era La Rana. A pesar de la resistencia de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró demostrarlo y el detenido fue liberado. La verdadera Rana siguió prófugo, a pesar de la información con la que la PGR y ahora la FGR cuentan de él. Huyó a Los Ángeles, California, Estados Unidos, país al que no se le ha solicitado su detención con fines de extradición. La actual Fiscalía General de la República desistió de buscarlo. Su testimonio resultaría clave para confirmar o rebatir los dichos que sus supuestos socios criminales dieron de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Antes de que se agregara su fotografía al expediente, la PGR contaba con un retrato hablado que peritos realizaron a partir de las declaraciones de sus cómplices. La hoja del retrato incluye la leyenda La Rana o Huereque o Edgar y entre paréntesis sicario. También está ahí su verdadero nombre, Edgar. El documento detalla que en 2014 su edad aproximada era de 27 años, que como señas particulares tenía una cicatriz en la muñeca de la mano izquierda, de 1 centímetro aproximadamente, un lunar con pigmentación en el mentón y piercings en ambas orejas,
2 tatuajes, uno con la figura de una rana color verde en la espalda y otro con la figura de 3 flamas color verde cerca de la muñeca de la mano izquierda. Los datos para elaborar ese retrato hablado fueron proporcionados por 2 de sus supuestos cómplices, el Yona y el Pato. El apodo y tatuaje en la espalda coinciden con el que familiares del señalado admitieron saber que tenía desde el 2007 y que la CNDH confirmó en su intento por lograr la liberación del detenido equivocado. Visitadores de la CNDH acudieron a Cocula Guerrero y lograron entrevistar al tatuador. Admitió conocer a Edgar, lo reconoció en fotografía y explicó cómo era el tatuaje que le hizo. Dijo que estaba en la parte superior izquierda de la espalda, que efectivamente era la figura de una rana y que se la hizo con tinta permanente color verde. En una hoja tamaño carta, el tatuador dibujó la figura de rana que le tatuó a Edgar, hoja que también fue integrada al expediente del caso que tiene en su poder la Fiscalía General de la República. Aun si el señalado se sometió a algún procedimiento para borrar ese y los otros tatuajes que lo identificarían, existen procedimientos científicos para confirmar que los tuvo. Los datos con los que cuenta la Fiscalía referían que en Los Ángeles, la rana vivía con su esposa en casa de un tío de ella. En la PGR, la Fiscalía a cargo de investigar el caso integró la documentación al expediente para investigar y constatar la identidad de Edgar y así determinar si efectivamente es a quien los presuntos autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas, de acuerdo al propio expediente de la PGR, identifican como la rana o Guereque, quien en 2018 encabezaba esa fiscalía y destacó la detención del señalado como fundamental para esclarecer los hechos. Alfredo Higuera Beltrán es hoy titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. También conoció del asunto y sabe el valor testimonial de la rana o Guereque, la fiscal de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, quien forma parte de la institución desde el 2016, cuando fue designada subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Otro exfuncionario que podría aportar información al respecto es Gualberto Ramírez, ex titular de la Unidad Antisecuestro de PGR, actualmente acusado de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. Él inició la investigación contra el presunto cómplice del resto de sicarios que participaron en los hechos. ¿Reactivará la Fiscalía General de la República la búsqueda del verdadero rana o Guereque? Para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. La rana o Guereque no es el único testigo pendiente de detener e interrogar para corroborar o rebatir los dichos de otros presuntos autores materiales. A 9 años de lo que ocurrió la desaparición de los jóvenes, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa tienen más dudas que certezas sobre lo que fue, lo que ocurrió, cuál fue el destino final de los jóvenes. Y se nota en sus reclamos. Por la mañana se manifestaron en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación en la alcaldía Magdalena Contreras. Lanzaron consignas para exigir que el gobierno federal les entregue los expedientes completos del caso. Durante la manifestación, presuntos normalistas encapuchados realizaron pintas en la fachada del inmueble, lanzaron petardos e hicieron destrozos con palos y piedras en la caseta de vigilancia. Los normalistas volvieron a Guerrero, padres y madres al plantón que mantienen afuera del campo militar número 1, donde también exigen más datos del caso. Y una comitiva, junto con sus representantes, acudió esta tarde a Palacio Nacional a reunirse con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. El presidente había prometido que cada padre recibiría un expediente completo, sin testar, en respuesta a las exigencias de más transparencia en el caso. Pero con la información entregada, quedaron decepcionados. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que ahora se acercan de nueva cuenta a la llamada verdad histórica, a inculpar a normalistas por presuntos vínculos con el crimen organizado y evitar entregarles el contenido de las comunicaciones que el ejército interceptó aquella noche. No, pues es la misma reunión, es incluso peor porque ahora agregan un elemento más. Nosotros ya habíamos dialogado con Alejandro Encinas y él nos había explicado qué es lo que contenía su informe. Entonces había consenso sobre lo que contenía su informe, hasta dónde estábamos en este momento y qué era lo que faltaba. Entonces ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que había una infiltración ahí de parte de los estudiantes, reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos. La responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades.
¿Y cuáles son las exigencias de los padres de los normalistas a 9 años de la desaparición? Transparencia sobre el papel del ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, conocer los expedientes completos sobre el 27 Batallón de Infantería que está en Iguala Guerrero, tener información completa sobre el seguimiento que militares e inteligencia hicieron a los estudiantes desde que salieron el 26 de septiembre por la tarde de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, su trayecto hacia Iguala Guerrero, la llegada a Iguala y lo que ocurrió después de que estuvieron en Iguala. También quieren conocer las comunicaciones completas que fueron interceptadas esa misma noche, entre el 26 y 27 de septiembre. Por ejemplo, los mensajes de texto que fueron intervenidos al crimen organizado. Especialmente buscan conocer la conversación completa entre Gildardo López Astudillo, el Gil, y Francisco Salgado Valladares, el comandante en ese entonces de la policía de Iguala. Conversación que tuvieron sobre el destino de 17 de los 43 estudiantes normalistas. Una conversación que enseguida le daré más detalles, pero que lo que se dio a conocer la Sedena se lo dio a la Comisión para la Verdad y la Comisión lo hizo público hace algún tiempo, en este sexenio, en esta administración, sobre ese diálogo, el diálogo entre el Gil y Francisco Salgado Valladares. Es el único fragmento conocido de esa conversación. El oficial le informa al Gil de la detención de normalistas de Ayotzinapa. El Gil le da la orden de entregarlos al grupo Guerreros Unidos. El oficial dice que eran 21 detenidos, luego rectifica, dice que eran 17. El Gil acepta recibirlos y Salgado Valladares responde que de ser así, informarían que no hubo detenciones. En esa conversación interceptada por la Sedena, por militares, al Gil y a Salgado Valladares, hacen referencia a que fueron llevados los jóvenes, los 17 jóvenes a los que se refieren, a un lugar conocido como Brecha de Lobos, un sitio que ya ha sido ubicado, identificado como Loma de Coyotes, un punto clave en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Por eso la insistencia de los padres y de su defensa de conocer más de esa conversación, una conversación interceptada. No había certeza de qué se tratara, si era una llamada o mensaje. Se sabe ahora que son mensajes y quieren conocer más al respecto de ese diálogo que fue interceptado aquella noche. A esos mensajes también hizo referencia en este estudio el abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, apenas la semana pasada en la entrevista que me dio. Insistió en que esa información, conocer el contenido de esa conversación, es clave para dar con el paradero de los estudiantes. Reconoció que como en esa conversación se incluye a Gildardo López Astudillo, ahí está la conversación, cómo se fue dando, dijo Vidulfo, queda desacreditado como testigo protegido de la Fiscalía General de la República, que lo ha utilizado con el sobrenombre de Juan. También de igual forma hay una intervención telefónica que hacen los militares a Gildardo López Astudillo y Francisco Salgado Valladares. En esa intervención telefónica se habla de que 17 estudiantes están siendo trasladados a un lugar. Y de esa intervención telefónica lo único que tenemos es una transcripción que hacen elementos del Ejército Mexicano en una hoja tamaño carta. Entonces lo que le decíamos al presidente, bueno, queremos la comunicación completa, sí, tanto para poder judicializarla como para saber qué pasó con esos 17 estudiantes. Debe existir una transcripción de toda la llamada que se hizo y debe existir un dispositivo electrónico. Y si no lo existe, pues que nos digan. Creo que en este caso, en específico del Gil, sí, pues se pueda contrastar esta nueva información. Nosotros ya se lo hemos dicho en las mesas de trabajo que hemos tenido con Alejandro Encinas y con el gobierno, ya le hemos dicho, bueno, aquí hay una información que contrasta con la que primeramente dio Gildardo López Astudillo, que ustedes deben de trabajarlo, deben de hacer nuevos interrogatorios con esta persona a fin de dilucidar esta situación. Sí, es parte de las inconsistencias que nosotros decimos. Por ejemplo, una parte de la nueva narrativa, de las nuevas rutas de la investigación es la que se sustenta en el dicho el Gil. Hay otros 2, 3 testigos, pero esos testigos están aislados, o sea, no hay una vinculación. No hay una adminiculación en esos testimonios de tal manera que le dé solidez a las teorías y a las hipótesis que hoy existen sobre el paradero y sobre lo que pudo haber ocurrido.
No solamente Vidulfo Rosales ha desacreditado al testigo Juan Gildardo López Astudillo, también lo hizo el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Desacreditó los dichos de Gildardo López Astudillo al asegurar que no ha dado más pruebas que sus propias palabras sobre el destino de los 43 normalistas. Fue uno de los que lo enlistó como las autoridades en la nómina del grupo criminal cuando estaba designado por la Policía Federal en la zona. En esos días, Omar García Harfuch dice que estaba en Michoacán. Esto me respondió al respecto en la charla que tuvimos para Café Milenio. No estaba en Guerrero aquella noche del 2014, 26-27 de septiembre. Todavía tenía el cargo de encargado de la Policía Federal en Guerrero, a pesar de que no está en Michoacán, y que sabía de lo que pasaba antes, lo que motivó esa desaparición, porque su nombre estaba en la libreta de Sidronio, su nombre ha sido mencionado por Juan, que es Gildardo López Astudillo, el testigo protegido de la Fiscalía. ¿Qué se sabe lo que pasaba antes, donde usted sí tenía una responsabilidad? Primero, sobre los testimonios de testigos protegidos que se ha probado en la propia investigación, que ellos participan directamente en el crimen tan atroz, pues creo que el argumento y la mención se cae por sí sola, porque no son pruebas donde haya dicho, digo esto, que es mi dicho, el dicho de un delincuente, sumado a esta prueba, a esta prueba, a esta prueba, a esta foto, a este video, a estos testigos. No, solo un dicho que dijo en su momento, y ese, pues, sinceramente no nos preocupa, el dicho de un delincuente que cometió un acto tan atroz como, se desacredita por sí sola. Totalmente, y se desacreditó por la propia Fiscalía. En el marco del 9º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, saldrán otras voces que aseguran tener información del destino de los estudiantes, de esos 43 estudiantes desaparecidos. Una de ellas es Eliseo Villar Castillo, un maestro, ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero. Él está en la Ciudad de México, está buscando una reunión con el presidente, dice saber qué fue de los normalistas, asegura que el destino final no fue el basurero de Cocula, que los llevaron a una fosa común, una fosa clandestina, en un autobús. Esta noche le presento un adelanto, la conversación la transmitiremos acá mañana, pero aquí lo que me dijo hace apenas unos minutos. Efectivamente, así es. Tengo información verídica de en dónde se encuentra la fosa clandestina y un autobús en donde fueron trasladados los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos el día 26 por la noche de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Tenemos la ubicación exacta en donde se encuentra la fosa clandestina y el autobús en que fueron trasladados. Tenemos el acuerdo de mis 3 informantes que si la comisión para esclarecer este caso nos quisiera llevar personalmente, estamos en la mejor disposición de llevarlos al lugar de los hechos en donde se encuentra esa fosa clandestina. Les solicito de manera muy atenta que por medio de ustedes canalicen una cita con nuestro señor presidente, que sabemos que este tema es muy importante a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, es por eso que estoy tan empeñado, tan decidido y convencido de que esta verdad de este caso se logre de una manera transparente. Si quisiéramos desengañarnos, pues vamos al lugar de los hechos. Estamos de acuerdo, ahora sí, mis 3 informantes y yo, para acompañar a la autoridad e ir al lugar de los hechos. Hace 4 años Eliseo Villar dijo que tenía información. Él dice que lo que dijo fue mentira, porque estando detenido en el penal de Chilpancingo fueron a amenazarlo, pero que ahora está dispuesto a decir lo que realmente sabe. Veremos si es cierto o no. Ahí el llamado que él hace para reunirse con las autoridades y proporcionar esa información. Mañana la entrevista completa. Vamos a más información del día.
El fin de semana se difundieron estas imágenes. Se observa el ingreso al municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. Al menos 20 camionetas pertenecen al cártel de Sinaloa o supuestamente pertenecen a ese cártel. En los videos se aprecia cómo al pasar los vehículos hay toque de claxon, la gente aplaude, celebran entre gritos el ingreso de ese grupo armado. El hecho se da luego de que los integrantes de la organización El Maíz levantaran los bloqueos en 3 puntos carreteros que se mantenían desde hace más de 17 días en la zona fronteriza con Guatemala. Varias cabeceras municipales han sido cercadas por grupos criminales, cortando el suministro de luz, agua, provocando el desabasto de comida y gasolina, según las denuncias de pobladores de la zona a través de la prensa local. Debido a que parte de la población se encuentra incomunicada, es parte de un recibimiento que dieron a ese grupo criminal. La diócesis de San Cristóbal de las Casas responsabilizó a los 3 niveles de gobierno de hacer caso omiso a las denuncias de la sociedad civil sobre lo que ocurre en esa frontera entre México y Guatemala. Se asegura que en los últimos años el pueblo ha sufrido de asesinatos, de secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de los bienes naturales, persecución y despojo de bienes. La diócesis de Tapachula también informó que esta situación ha traído intranquilidad y sufrimiento de la población en general, haciendo énfasis en que son conscientes de que siempre son niños los que sufren más por ese desabasto, por la falta de libertad de tránsito. Enviado también un mensaje de aliento a los miembros de su comunidad. Mientras que los jesuitas de México condenaron la creciente ola de violencia que asola al estado de Chiapas, menciona en un comunicado que es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas decisivas para garantizar la seguridad de las personas y abordar las causas profundas de esta inseguridad y terror. Instaron a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a tomar medidas urgentes para restablecer los servicios esenciales en la zona, garantizar el bienestar de la población. Este tema llegó a la conferencia mañanera. El presidente López Obrador, primero aprovechando la visita de Rutilio Escandón, se le cuestionó sobre la situación al presidente, es decir, estaba el gobernador de Chiapas presente, y esto dijo el presidente, hablando primero del video, de la difusión del mismo, pero también reconociendo que se envió a la fuerza pública para hacerse cargo de la situación. Le vamos a dar respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera Comalapa, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio. Y se enfrentan, pero ha habido mucha propaganda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos. Y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Sobre este tema, Jesús Ramírez, el coordinador general de comunicación social de Presidencia, compartió un tuit al respecto de ese video, en el cual pues dice que ya se envió a la fuerza pública luego de la difusión del video por los conservadores y demás, no por la necesidad de enviar fuerza pública por la violencia que se estaba generando. Ese tuit posteriormente fue eliminado. El presidente López Obrador ordenó reforzar la zona en conjunto con el gobierno de Guatemala. Jonathan González con los detalles desde la zona. Para combatir la violencia provocada por el crimen organizado en la zona fronteriza de Chiapas, los gobiernos de México y Guatemala realizaron el blindaje binacional. Para ello, desplegaron cerca de 1,500 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía. El gobierno del país vecino
también dispersó otros 300 militares en la zona limítrofe, por las amenazas que han recibido los pobladores de las aldeas Cheguaté, Las Tablas, La Esperanza, San Antonio y San Rafael. La intención es prestarle la seguridad que necesita nuestra población ante las amenazas que han recibido por parte de carteles mexicanos que hoy en día están operando en el área de Mocotintla, Chiapas, y que en algún momento pudieran ellos movilizarse a territorio guatemalteco y seguir amenazando y amedrentando a nuestra población. Las fuerzas federales de México se desplazaron de Comitán de Domínguez hacia frontera Comalapa. Avanzaron por la carretera federal 190, abriendo paso en los bloqueos que este lunes volvieron a instalar en la Trinitaria y San Gregorio Chamic presuntos integrantes de la organización El Maíz y transportistas. De acuerdo con el plan estratégico en México, el grupo interinstitucional primero ingresará a frontera Comalapa y posteriormente a otros municipios afectados. Para ello, desplegaron también helicópteros de la Secretaría de Protección Civil, así como 52 vehículos y 2 grúas. El municipio de frontera Comalapa lleva más de 96 horas sin servicios de energía eléctrica ni telefonía. La población quedó aislada e incomunicada durante el fin de semana. Así que se anunció también la entrada de la Comisión Federal de Electricidad para atender los reportes de fallas. Una vez más, la Iglesia Católica criticó la respuesta de las autoridades. La situación que estamos viviendo, que los mismos pobladores tengan que recurrir a un bando contrario, a mismos criminales, para sentirse protegidos. Esto nos está hablando de un vacío de poder, un vacío de seguridad. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. En más información, han transcurrido más de 48 horas desde que se dio a conocer la privación de la libertad de Yolanda Sánchez Figueroa, la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, alcaldesa que fue interceptada por un grupo de hombres armados, cuando estaba afuera de un centro comercial en Zapopan, Jalisco. Hasta ahora se desconoce dónde está. Se sabe que junto con ella 2 personas más la acompañaban, fueron privadas de su libertad, posteriormente liberadas más tarde. Esas personas ya hicieron las declaraciones correspondientes de lo que vivieron, de lo que saben ante las autoridades, aunque no se han dado mayores detalles. Alertaron que el hecho fue totalmente planeado. Yolanda Sánchez Figueroa ya había recibido amenazas de muerte antes por un presunto grupo criminal. Solicitó en el mes de abril licencia para separarse del cargo temporalmente. El Pleno de Cabildo le otorgó 60 días de licencia sin goce de sueldo. Solo se ausentó 20 días, regresó al cargo. Durante el periodo previo a su secuestro, el crimen organizado valió instalaciones municipales en Jacona, secuestró y mató a 2 policías municipales. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, el partido al que pertenece la presidenta municipal, dijo que ya había amenazas en su contra y que ninguna autoridad hizo nada para protegerla. Mientras que el gobernador de Michoacán dijo que ella no tenía escolta porque no la había solicitado. De acuerdo a la información obtenida con algunos testigos, con algunas personas de las cuales ya se recabó algunas entrevistas, la privación en contra de la presidenta municipal fue totalmente dirigida. Esa es la información que podemos actualizar en este momento. Ya se cuenta con información compartida por parte del C5, por parte del equipo de videovigilancia también del municipio de Zapopan, de los cuales podemos ya establecer algunos posibles vehículos que pudieran tener participación activa en la privación de la presidenta municipal. Vamos a esperar la respuesta para poder establecer si la presidenta municipal cuenta con alguna investigación en donde su carácter sea como víctima o ofendida en algunos de los ataques o amenazas ya previos de los que ya referí. No solicitó ningún tipo de seguridad personal. Sí había, hay que decirlo, algunas situaciones de enfrentamientos, de operativos fuertes que estábamos realizando en la zona de Cotija durante todo este año. Hay 11 presidentes municipales que tienen alguna medida de seguridad
por parte de ya sea nuestro gobierno o la Fiscalía del Estado. En este caso nunca se solicitó este tipo de apoyo. Y en este contexto se reportan en la zona, en los límites del estado de Jalisco y Michoacán, bloqueos, quema de camiones en los límites de ambos estados. Ocurrió la noche de este lunes. Se han reportado la quema de camiones por parte de civiles armados. Las incidencias han sido registradas en los municipios de Yurécuaro, también en tramos de la carretera a Zamora. Estas son las imágenes que nos proporciona nuestro corresponsal en Michoacán de estos bloqueos entre Michoacán y Jalisco. Ocurre también a la altura del poblado de La Rinconada. De manera preliminar se reportan 4 unidades incendiadas, 4 vehículos serían los que están incendiados en la zona. Se presume que estas acciones son en respuesta a los operativos de las fuerzas federales y estatales en la región. Debido a esta situación, la circulación en los accesos a estas regiones permanecen cerrados. Hasta el momento se desconoce de personas lesionadas o fallecidas por las quemas. Sin embargo, ahí está, es respuestas del crimen organizado o su base social ante operativos que se han dado en la zona. Y le reitero el contexto. Desapareció en Zapopan, Jalisco, una alcaldesa de Michoacán el fin de semana. En más información, en Chilpancingo, en Guerrero, 3 hombres ingresaron al bar Balaya, abrieron fuego contra los comensales, contra las personas que estaban ahí, dejaron 2 personas muertas. En el video se observa cómo descienden de un vehículo los sujetos con armas cortas y el rostro cubierto, mismos que disparan. Ese momento, por supuesto, que no lo vamos a transmitir, se detiene justo antes de que disparen y disparan contra la gente que estaba ahí. Si le muestro yo los disparos, pues es hacerle promoción a este grupo criminal. Entre las víctimas se encontraba el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de Guerrero, Enrique Rodríguez. También estaba Hugo Carreto, funcionario de la Secretaría de Finanzas. Enrique fue aspirante a regidor por Morena en Chilpancingo en el proceso electoral del 2021. A finales de ese año asumió la titularidad del Centro de Atención Integral de la CEAP, de la Comisión de Atención a Víctimas en esa entidad, y resultó ahora una víctima de la delincuencia. En la Ciudad de México fue encontrada sin vida Montserrat Juárez Gómez, una joven reportada como desaparecida en el Estado de México desde julio del 2022. Su cuerpo fue encontrado en una unidad habitacional de la colonia Náhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Inicialmente, César, el suegro de la mujer, había dicho que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina le dijo a los policías que su nuera se había desvanecido. Alegó que padecía de trastornos alimenticios, respiratorios. Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM llegaron a este sitio. Estaba la joven y la diagnosticaron sin signos vitales. Agregaron que tampoco tenía huellas de violencia. El parte se dio a las autoridades ministeriales, quienes autorizaron que el suegro de Montserrat se hiciera cargo de los trámites funerarios. Sin embargo, las cámaras de vigilancia de ese edificio captaron el momento en que el cuerpo de Montserrat fue retirado del domicilio para luego ser llevado a una agencia funeraria con la intención de cremarlo. Personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio se presentó a este lugar, recuperó los restos, los llevó al Instituto de Ciencias Forenses, al CEMEFO, y le practicaron la necropsia de ley. Tras esto, la familia de Montserrat reconoció el cuerpo. Sean Alejandro, pareja de Montserrat, admitió que la mató. Dijo que fue en defensa propia tras haber discutido. Él y su padre ya están detenidos. La Fiscalía Capitalina informó que Asuntos Internos indaga las irregularidades cometidas porque ya estaban dejando que fuera incinerado el cuerpo y por lo tanto que quedara impune este feminicidio. En medio de los hechos de violencia en el país, el presidente López Obrador adelantó que la Secretaría de Defensa Nacional podrá dar seguridad a quienes aspiran a cargos de elección popular y ya se comunicó la Sedena con quienes buscan ser candidatas a la presidencia, con Xóchitl Gálvez y con Claudia Sheinbaum. En esta temporada de elecciones les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder, pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles, protegerlos y evitar desgracias. Xóchitl Gálvez reconoció que recibió ya una carta desde la semana pasada. Es una carta del general secretario donde pone a su disposición la seguridad necesaria.
En sus redes sociales, ella agregó que aspira a vivir en un país en donde nadie, ni candidato ni ciudadano, requiera de protección personal para salir a la calle. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre este planteamiento de seguridad la aspirante a la candidatura de Morena, quien tendrá la candidatura de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Estuvo, por cierto, realizando recorridos durante el fin de semana. Estuvo ayer en Oaxaca, el sábado en Culiacán, en Sinaloa. En esa última entidad, por cierto, coincidió que durante su visita se llevó a cabo un operativo en helicóptero en la zona residencial de Culiacán. Hubo 2 detenidos. Hasta el momento ninguna autoridad, ni federal ni estatal, ha proporcionado información sobre ese operativo. Fue un fuerte operativo y sobre quiénes habrían estado involucrados en el mismo. Tampoco se ha informado ni detallado quiénes son los detenidos. Con esto hacemos una pausa y volvemos. Las acciones anunciadas el viernes pasado por el gobierno federal para despresurizar la frontera o el país en esta crisis migratoria han tenido pocos efectos. Veamos, un ejemplo es lo que ocurre en Tijuana, en Baja California. Los migrantes aprovecharon un hueco debajo del muro para cruzar hacia Estados Unidos. Este video muestra a una mujer siendo animada por otros migrantes a deslizarse debajo de los barrotes para cruzar a Estados Unidos. Imágenes como esas se han repetido por distintos puntos fronterizos. Al menos 300 migrantes partieron desde Tapachula, en Chiapas, en busca de llegar a otros estados del país para regularizar su estancia migratoria y llegar a Estados Unidos. Criticaron que las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad fronteriza no se están dando abasto para atenderlos, a pesar de que las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, fueron trasladadas hacia el Parque Ecológico para agilizar los trámites. Sin embargo, son 2 oficinas distintas, una es la Comar y otra el Instituto Nacional de Migración, pero las 2 no se dan abasto en la zona. En Torreón, Coahuila, un tren de Ferromex fue detenido por el Instituto Nacional de Migración para tratar de que los migrantes bajaran del mismo. Ellos, los migrantes, se resistieron a bajar, argumentaban la inseguridad en esa misma zona, el frío, además, durante la noche, que podría poner en peligro a los niños que viajaban en ese grupo. La medida es parte de las acciones de disuasión, de contención que anunció el Instituto Nacional de Migración apenas la semana pasada. Entre las acciones emprendidas está un acuerdo entre México y Estados Unidos. México aceptó deportar a migrantes. Fue anunciado el viernes en el comunicado emitido tras la reunión del Instituto Nacional de Migración con Ferromex y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. No le dimos la dimensión a este párrafo del comunicado, pero México admite hacerle la chamba a Estados Unidos, deportar a los migrantes desde zonas fronterizas. Ahí está como uno de los puntos estratégicos para el rescate y disuasión, coordinando acciones con el Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales para contar con los medios de transporte aéreo y terrestre para el retorno de los migrantes que sean, dicen, rescatados, en realidad detenidos. Pausa y volvemos. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Los dejo con Minelia Taide. Carlos Marín sigue de vacaciones. Estará de vuelta la próxima semana. Nos vemos mañana, 21 horas.